Hola, soy María Elena y hoy vengo a contarles la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó que cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana más grande de la que jamás imaginamos. Mis propios hermanos me echaron a la calle como si fuera un animal, me quitaron todo lo que era mío por derecho. Pero lo que ellos no sabían era que el universo ya tenía preparado para mí un destino que jamás hubiera soñado. Si quieren saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue abandonada por su propia sangre, logró levantarse y demostrar que la justicia divina existe. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este video. Su apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Todo comenzó hace 3 años, cuando murió mi madre. Yo tenía 52 años y había dedicado los últimos 15 de mi vida a cuidarla día y noche, mientras mis 2 hermanos, Roberto y Carlos, vivían sus vidas sin preocuparse por nada. Yo fui quien estuvo ahí cuando mamá se enfermó de Alzheimer. Yo fui quien dejó mi trabajo para dedicarme completamente a ella. Yo fui quien la bañaba, la alimentaba, quien le daba sus medicinas y quien le sostenía la mano cuando no reconocía a nadie más en el mundo. Roberto vivía en la capital con su esposa y sus hijos, visitaba a mamá una vez al mes, si acaso. Carlos vivía aquí mismo en el pueblo, pero siempre tenía una excusa diferente, que el trabajo, que los niños, que su esposa no se sentía bien. Pero cuando mamá preguntaba por ellos, yo siempre inventaba historias bonitas para que no se sintiera abandonada. Roberto vendrá el domingo, mamá, le decía, aunque sabía que no era verdad. Carlos está muy ocupado, pero te manda muchos saludos y besos. Durante todos esos años, yo viví en la casa de mamá, la casa donde los 3 crecimos. Una casa humilde pero llena de amor, con su jardín de rosas que mamá tanto cuidaba y donde habíamos jugado de niños. Esa casa era nuestro hogar, nuestros recuerdos, nuestra historia familiar. Para mí, no era solo una casa. Era el lugar donde había aprendido lo que significa el amor incondicional. Cuando mamá murió, yo estaba destrozada. No solo había perdido a la persona más importante de mi vida, sino que también me di cuenta de que había sacrificado 15 años de mi vida, mi carrera, mis ahorros, todo por amor. Durante el funeral, mis hermanos actuaron como los hijos perfectos. Roberto dio un discurso hermoso sobre lo maravillosa que era mamá. Carlos lloró como si hubiera sido el más devoto de los hijos. La gente del pueblo los consolaba y les decía lo afortunada que había sido mamá de tener hijos tan amorosos. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que ellos no habían estado ahí cuando mamá lloraba de dolor en las noches. Yo sabía que no habían visto cómo se deterioraba poco a poco. Como a veces no me reconocía y me gritaba como si fuera una extraña. Yo sabía que no habían gastado sus ahorros en medicinas y tratamientos. Pero me callé porque pensé que al menos ahora, después de la muerte de mamá, podríamos estar unidos como familia. Qué ingenuo fui. Una semana después del funeral, Roberto me llamó y me dijo que necesitábamos hablar sobre los asuntos de mamá. Pensé que se refería a organizar sus cosas, a decidir qué hacer con sus pertenencias. Tal vez a planear una misa en su honor. Nunca imaginé lo que realmente tenía en mente. Roberto llegó con Carlos y con un abogado. Sí, trajeron a un abogado a la casa de mamá. A nuestra casa de la infancia, como si fuéramos enemigos en lugar de hermanos. Se sentaron en la sala, en el mismo sillón donde mamá solía tejer mientras veía sus telenovelas. Y Roberto comenzó a hablar con una frialdad que jamás le había conocido. María Elena, me dijo, tenemos que hablar sobre la herencia. ¿La herencia? Le pregunté confundida. ¿Qué herencia? Mamá apenas tenía esta casa y unas pocas joyas. Exactamente, dijo Carlos, con una sonrisa que me helaron la sangre. Esta casa vale mucho dinero ahora. El pueblo ha crecido, hay nuevos desarrollos, y esta propiedad está en una zona muy cotizada. El abogado sacó unos papeles y comenzó a explicar que, según el testamento de mamá, la casa debía dividirse en 3 partes iguales entre los hermanos. Pero aquí venía la trampa. Roberto y Carlos querían vender la casa inmediatamente y dividir el dinero. Pero yo vivo aquí, les dije, sintiendo como el mundo se desplomaba bajo mis pies. Esta es mi casa, aquí he vivido cuidando a mamá todos estos años. Era la casa de mamá. Me corrigió Roberto con dureza. Ahora nos pertenece a los 3. Si quieres quedarte con tu parte de la herencia, puedes comprar nuestras partes. Si no, tenemos que vender. ¿Comprar sus partes? Grité, levantándome del sillón. ¿Con qué dinero? Ustedes saben perfectamente que yo gasté todos mis ahorros en el cuidado de mamá. Dejé mi trabajo, dejé mi vida, y ahora pretenden que les compre lo que por derecho también es mío. Los negocios son negocios, hermana, dijo Carlos, sin siquiera mirarme a los ojos. Nosotros también tenemos familias que mantener, hijos que educar. No podemos permitirnos sentimentalismos. ¿Sentimentalismos?
Llamaron sentimentalismo a 15 años de sacrificio, a 15 años de amor incondicional, a quedarme soltera porque no tenía tiempo para una relación. A renunciar a tener mis propios hijos porque toda mi energía estaba dedicada a mamá. El abogado me explicó que tenía un mes para conseguir el dinero, de lo contrario, la casa sería puesta en venta. Roberto y Carlos se fueron esa tarde como si nada hubiera pasado, como si no hubieran acabado de destruir la vida de su hermana. Durante las siguientes semanas, traté de conseguir un préstamo en el banco, pero sin trabajo fijo y sin ahorros, era imposible. Busqué trabajo desesperadamente, pero a los 52 años. Después de estar 15 años fuera del mercado laboral, nadie quería contratarme. Supliqué a mis hermanos, les recordé todo lo que había hecho por mamá. Les pedí al menos un poco más de tiempo, pero sus corazones se habían vuelto de piedra. No es nada personal, María Elena, me decía Roberto por teléfono. Pero ya encontramos un comprador. La casa se vende la semana que viene. El día que llegaron a echarme de mi propia casa fue el más humillante de mi vida. Roberto y Carlos llegaron con una camioneta y 2 hombres para ayudarme a sacar mis cosas. Me dieron 2 horas para empacar toda mi vida en unas cuantas cajas. ¿A dónde se supone que vaya?, les pregunté con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Eso ya no es nuestro problema, me respondió Carlos, revisando su teléfono como si fuera el día más normal del mundo. Saqué mis pocas pertenencias, algo de ropa, las pocas joyas de mamá que habían quedado, algunas fotografías familiares y los libros que había leído durante las noches de vigilia cuidando a mamá. Todo cabía en 2 maletas viejas y 3 cajas de cartón. Cuando terminé de empacar, me quedé parada en la puerta de la casa, mirando hacia adentro por última vez. Podía ver a mamá en su sillón favorito, podía escuchar su risa cuando le contaba historias de su juventud. Podía sentir su mano en la mía cuando tenía miedo en las noches difíciles. Esa casa no era solo ladrillos y cemento, era el lugar donde había aprendido a amar sin condiciones, donde había descubierto la verdadera fuerza que puede tener una mujer cuando ama. Vámonos ya, María Elena, me gritó Roberto desde la camioneta, no tenemos toda la tarde. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Roberto me entregó un sobre con mi parte de la herencia, apenas 30,000 pesos. Después de que los abogados, los impuestos y las comisiones habían sido descontadas. Con esto puedes rentar un cuarto en algún lado, me dijo como si me estuviera haciendo un favor. Roberto, le dije, agarrándolo del brazo antes de que se subiera a la camioneta. Somos hermanos, crecimos en esta casa, jugamos en este jardín, mamá nos crió aquí a los 3 con tanto amor. ¿Cómo puedes hacer esto? Por un momento pensé que tal vez recordaría. Por un momento esperé ver en sus ojos al hermano que me había protegido cuando era niña, que me había enseñado a andar en bicicleta, que me había consolado cuando mi primer novio me rompió el corazón. Pero esos ojos ya no existían. Los negocios son los negocios, hermana, me repitió, soltándose de mi agarre. Ya eres una mujer adulta, es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. Se subieron a la camioneta y se fueron, dejándome parada en la banqueta con mis maletas, viendo cómo unos extraños entraban a mi casa con llaves que ya no me pertenecían. El nuevo dueño era un desarrollador que planeaba demoler la casa para construir un edificio de departamentos. En unas semanas, todo rastro de mi infancia, de mi vida con mamá, de mis recuerdos más preciados, sería convertido en escombro. Esa primera noche, dormí en un hotel barato. El tipo de lugar donde las sábanas huelen a humedad y las paredes son tan delgadas que puedes escuchar todo lo que pasa en las habitaciones vecinas. Me quedé despierta toda la noche, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Como la mujer que había dedicado su vida al amor y al cuidado había terminado sola y abandonada. Al día siguiente comencé a buscar un lugar donde vivir, con 30,000 pesos. Mis opciones eran muy limitadas. Finalmente encontré un cuarto en una pensión en la parte más pobre del pueblo. Era diminuto, apenas cabía una cama individual y un pequeño closet. El baño era compartido con otros inquilinos, y la cocina era una hornilla eléctrica en el pasillo. El contraste con la casa, donde había vivido toda mi vida, era desgarrador. La dueña de la pensión, doña Carmen, era una mujer mayor que había visto pasar muchas historias tristes por sus habitaciones. Cuando le conté mi situación, mientras llenaba los papeles del contrato, vi en sus ojos una compasión que mis propios hermanos habían sido incapaces de mostrar. Mija, me dijo, poniendo su mano arrugada sobre la mía, a veces la vida nos pone en el suelo para que aprendamos a levantarnos más fuertes. Usted verá que esto es solo el comienzo de algo mejor. Yo quería creerle. Pero en ese momento, solo sentía que mi vida había terminado. A los 52 años, sin trabajo, sin casa, sin familia, sin ahorros, ¿qué futuro podía esperar? Los primeros meses en la pensión fueron los más difíciles de mi vida.
Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Que fuera a escuchar la voz de mamá llamándome desde su cuarto. Que pudiera levantarme e ir a prepararle su desayuno como había hecho durante tantos años. Pero la realidad siempre me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Seguí buscando trabajo, pero cada rechazo era como una puñalada más. Está usted sobrecalificada para esto, me decían en algunos lugares. Necesitamos a alguien con más experiencia reciente. Me decían en otros. La verdad era que, a mi edad, después de tanto tiempo fuera del mercado laboral, era casi imposible conseguir algo decente para sobrevivir. Comencé a hacer trabajos pequeños, limpiar casas por horas, cuidar niños los fines de semana, ayudar en una panadería durante las madrugadas. Trabajos que pagaban poco y que me dejaban agotada, pero que al menos me permitían pagar la renta y comer una vez al día. Durante todo este tiempo, ni Roberto ni Carlos se dignaron a llamarme para preguntarme cómo estaba. Era como si nunca hubiera existido, como si los 15 años que dediqué a mamá, como si toda una vida de ser la hermana cariñosa y responsable, hubieran sido borrados de un plumazo. Una noche, mientras limpiaba la casa de una familia adinerada del pueblo, escuché sin querer una conversación telefónica. La señora de la casa estaba hablando con una amiga sobre esa pobre mujer que cuidó a su madre durante años y que ahora sus hermanos la dejaron en la calle. Es María Elena, ¿verdad?, decía su amiga del otro lado del teléfono. Qué horrible lo que le hicieron sus hermanos. Toda la vida cuidando a doña Esperanza y mira cómo le pagan. Sí, respondía la señora. Roberto y Carlos vendieron la casa y ahora ella está viviendo en la pensión de doña Carmen. Dicen que trabaja día y noche solo para sobrevivir. ¡Qué injusticia tan grande! Girin, esas palabras me partió el corazón, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. Yo no era invisible. La gente del pueblo había visto mi sacrificio, había reconocido mi amor por mamá. Y también había visto la traición de mis hermanos. Tal vez no tenía su apoyo económico, pero tenía algo que el dinero no puede comprar, tenía la conciencia tranquila. Esa noche, en mi cuarto de la pensión, me puse a escribir en un cuaderno viejo que había encontrado entre las cosas de mamá. Escribí sobre mi dolor, sobre mi sensación de abandono, pero también sobre mi determinación de no dejarme vencer. Si mamá pudo criar 3 hijos sola, después de que papá nos abandonara, escribí. Yo también puedo salir adelante sola a los 52 años. El momento que cambió todo llegó 6 meses después de haber sido echada de mi casa. Yo estaba trabajando como empleada doméstica en casa de los Mendoza, una familia que acababa de mudarse al pueblo desde la Ciudad de México. El señor Mendoza era un empresario exitoso y su esposa, doña Patricia, era una mujer elegante pero muy amable. Un día, mientras yo limpiaba la sala, doña Patricia estaba hablando por teléfono con alguien sobre un problema que tenían con su negocio. Necesitaban a alguien de confianza para administrar una pequeña librería que habían comprado en el centro del pueblo, pero no encontraban a la persona adecuada. Necesitamos a alguien responsable, confiable, que sepa tratar a la gente, decía doña Patricia, pero todos los candidatos que hemos entrevistado o no tienen experiencia o no nos inspiran confianza. Yo seguí limpiando, tratando de no escuchar, pero algo en mi interior me empujaba a hablar. Durante todos esos meses de humillación y trabajos mal pagados, había perdido la confianza en mí misma. Pero escuchar esa conversación me recordó que yo tenía habilidades, que había sido buena administrando el hogar de mamá, que sabía organizar, que la gente confiaba en mí. Cuando doña Patricia terminó su llamada, yo me acerqué tímidamente. Disculpe, señora Patricia, le dije, con el corazón latiéndome muy fuerte. No pude evitar escuchar su conversación. Yo estaría interesada en el trabajo de la librería. Doña Patricia me miró sorprendida. Claro, yo era solo la empleada doméstica, la mujer que limpiaba su casa por unas horas cada día. Pero en lugar de rechazarme de inmediato, me pidió que me sentara. Cuéntame de ti, María Elena, me dijo. ¿Qué experiencia tienes? Entonces, por primera vez en meses, hablé de mí misma como algo más que una víctima. Le conté sobre mi vida antes de cuidar a mamá, sobre mi trabajo en una oficina gubernamental, sobre cómo había administrado las finanzas familiares durante años, sobre mi amor por los libros que había desarrollado durante las largas noches leyendo junto a la cama de mamá. Le conté también, con lágrimas en los ojos, sobre lo que había pasado con mis hermanos, sobre cómo había perdido todo por dedicarme al cuidado de mamá. Doña Patricia me escuchó en silencio. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré: María Elena, una mujer que puede sacrificar 15 años de su vida por amor es exactamente el tipo de persona en quien yo confiaría mi negocio. Me ofreció el trabajo ese mismo día. No solo eso, sino que también me ofreció el pequeño apartamento que había arriba de la librería para que viviera ahí.
El salario era modesto, pero decente, y por primera vez en meses. Tendría un hogar propio otra vez. La librería Rincón de Letras se convirtió en mi nuevo mundo. Era un lugar pequeño pero acogedor, lleno de libros de todos los géneros. Con una sección especial de literatura clásica que me recordaba las noches leyendo con mamá. Había también una pequeña cafetería donde los clientes podían sentarse a leer y charlar. Al principio, los clientes me veían con curiosidad. Después de todo, yo era la mujer que había sido echada de su casa por sus propios hermanos, la que había trabajado limpiando casas para sobrevivir. Pero poco a poco, mi pasión por los libros y mi genuino interés en ayudar a la gente a encontrar la lectura perfecta comenzaron a ganar su respeto y cariño. La librería se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un refugio para muchas personas del pueblo. Las madres venían a buscar libros para sus hijos. Los estudiantes venían a hacer sus tareas en las mesas de la cafetería. Los adultos mayores venían a charlar y recordar historias del pasado. Yo me levantaba cada mañana con una sensación que había olvidado, la sensación de tener un propósito, de ser útil, de ser valorada. Doña Patricia me había dado más que un trabajo. Me había devuelto mi dignidad. Pero la vida tenía preparada para mí una sorpresa aún más grande. Había pasado casi un año desde que comencé a trabajar en la librería cuando llegó un día un señor, mayor que nunca había visto antes. Era elegante, bien vestido y tenía una sonrisa amable que me recordaba a mi padre. Buenos días, me saludó. ¿Usted es María Elena? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es don Eduardo Ramírez, me dijo, extendiéndome la mano. Soy abogado. Y vengo a buscarla porque tengo noticias importantes para usted. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado con mis hermanos, que tal vez querían causarme más problemas. Pero don Eduardo me pidió que me sentara y me tranquilizó. No se preocupe, me dijo, son buenas noticias. Muy buenas noticias. Resulta que había una tía lejana de mi madre, la hermana de mi abuelo, que se había ido de joven a trabajar a Estados Unidos y con quien la familia había perdido contacto hace muchos años. Esta tía, que se llamaba Rosa, nunca se había casado ni había tenido hijos. Pero había trabajado toda su vida y había sido muy exitosa en el negocio de bienes raíces. Doña Rosa murió hace 3 meses en Los Ángeles, me explicó don Eduardo. Pero antes de morir, contrató mis servicios para localizar a los descendientes de su hermano, el abuelo de ustedes. ¿Y no se encontró a nosotros? Pregunté, confundida. Los encontré a los 3 hermanos. Me confirmó. Pero hay algo muy particular en el testamento de doña Rosa. Don Eduardo abrió su portafolio y sacó un documento oficial. Doña Rosa dejó instrucciones muy específicas. Continuó, ella investigó a cada uno de ustedes antes de hacer su testamento. Sabía sobre la muerte de su madre, sabía sobre el cuidado que usted le había dado durante años. Y también sabía sobre lo que sus hermanos le habían hecho después. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Una tía que ni siquiera conocía había sabido de mi historia. ¿Cómo pudo saber todo? Eso, pregunté. Doña Rosa contrató un investigador privado, me explicó don Eduardo. Ella quería asegurarse de que su herencia fuera a las personas correctas. Y después de investigar las vidas de los 3 hermanos, tomó una decisión muy clara. Don Eduardo me mostró el testamento. Según el documento, la tía Rosa había dejado una herencia de casi 2 millones de pesos. Además de 2 propiedades en Estados Unidos y una cuenta de ahorros considerable. Pero aquí venía lo increíble de toda esa fortuna. Roberto y Carlos recibirían cada uno apenas 50,000 pesos. El resto, casi todo, era para mí. ¿Pero por qué?, pregunté, aún sin poder procesar la información. Don Eduardo me leyó una parte de la carta que la tía Rosa había dejado junto al testamento a mi sobrina María Elena, quien demostró que el verdadero amor no se mide en palabras sino en acciones, quien sacrificó su propia vida por cuidar a su madre con devoción. Y quien fue traicionada por aquellos que debían protegerla. Le dejo la mayor parte de mis bienes. Que esta herencia no sea vista como un premio a su sufrimiento, sino como el reconocimiento a su noble corazón y como la oportunidad de construir la vida que merece. A Roberto y Carlos, que prefirieron el dinero sobre el amor fraterno, les dejo una cantidad simbólica, esperando que algún día comprendan que el verdadero valor de una familia no se mide en pesos sino en lealtad y cariño. Yo estaba llorando tanto que don Eduardo tuvo que darme un vaso de agua para que me calmara. ¿Esto es real?, le pregunté. ¿No es una broma? Es completamente real, señora María Elena, me confirmó don Eduardo. De hecho, ya he contactado a sus hermanos para informarles sobre su parte de la herencia. Ellos no tomaron muy bien la noticia. Resulta que Roberto y Carlos habían ido corriendo a la oficina de don Eduardo, exigiendo que hubiera un error, gritando que ellos merecían una parte igual de la herencia.
pero el testamento era claro y legal, y no había nada que pudieran hacer. Su hermano Roberto me gritó que era injusto, me contó don Eduardo que él también era familia. Le respondí que la justicia a veces toma tiempo en llegar, pero siempre llega. Los siguientes días fueron como un sueño. Don Eduardo me ayudó con todos los trámites legales, y poco a poco comencé a entender la magnitud de lo que había pasado. No solo tenía dinero suficiente para comprar una casa hermosa, sino que también podía invertir en mi propio negocio, asegurar mi futuro, e incluso ayudar a otras personas que estuvieran pasando por situaciones difíciles. Lo primero que hice fue ir a ver a doña Carmen, la dueña de la pensión donde había vivido durante mis peores momentos. Le pagué por adelantado un año de renta para 3 de las habitaciones para que pudiera ayudar a otras mujeres que estuvieran en situaciones similares a la mía. Mija, me dijo doña Carmen, con lágrimas en los ojos. Usted tenía razón. Dios la puso en el suelo solo para que pudiera levantarse como un gigante. Después fui a ver a doña Patricia para agradecerle por haberme dado una oportunidad cuando nadie más creía en mí. María Elena, me dijo, abrazándome, yo solo vi en usted lo que usted misma había olvidado que tenía: valor, inteligencia y un corazón noble. La herencia es solo la confirmación de lo que yo ya sabía. Le propuse convertirme en socia de la librería, expandirla, crear un programa de lectura para niños de familias de bajos recursos, y ella aceptó encantada. Compré una casa hermosa en la mejor zona del pueblo, no para presumir, sino porque por primera vez en mi vida podía permitírmelo. Era una casa con jardín, donde planté rosas como las que mamá cuidaba, donde puse fotografías de todos nuestros momentos felices, donde cada rincón estaba lleno de amor y recuerdos hermosos. Pero la verdadera prueba llegó cuando me encontré con mis hermanos. Era un sábado por la mañana, y yo estaba en el mercado comprando flores para el jardín de mi nueva casa cuando vi a Roberto acercándose. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, claramente preocupado. María Elena, me dijo con una sonrisa falsa, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Cómo has estado? Muy bien, Roberto, le respondí con tranquilidad. ¿Y tú? Bueno, ya sabes, trabajando duro. Me dijo, mirando las flores caras que yo había elegido. Oye, he estado pensando, tal vez fuimos un poco duros contigo cuando lo de la casa de mamá. Ahí estaba. Después de más de un año sin dirigirme la palabra, después de echarme a la calle como un animal, ahora que sabía de mi herencia, venía a reconciliarse. ¿Un poco duros?, le pregunté, manteniendo mi tono calmado. Bueno, ya sabes, los negocios a veces nos obligan a tomar decisiones difíciles. Siguió Roberto, claramente incómodo, pero somos familia, ¿no? Al final. Lo importante es que ahora a todos nos está yendo bien. ¿Ah, sí? ¿A ti te está yendo bien? Roberto se removió nerviosamente. La verdad, que yo ya sabía por los chismes del pueblo, era que a él estaba yendo terrible. Había invertido su parte de la herencia de mamá en un negocio que había fracasado, estaba endeudado. Y su esposa lo había amenazado con dejarlo si no solucionaba sus problemas financieros. Mira, María Elena, me dijo, cambiando su táctica. Sé que tal vez no manejamos bien la situación de la casa, pero ahora que que tienes esta nueva situación económica, pensé que tal vez podrías ayudarnos un poco. Somos hermanos, al final. Somos hermanos, repetí, dejando que esas palabras flotaran en el aire. ¿Cómo cuando me echaste a la calle? ¿O como cuando me dijiste que los negocios son negocios? Eso fue diferente, ¿no, Roberto? Lo interrumpí. Eso fue exactamente igual. Tú decidiste que la familia solo importa cuando te conviene. Por favor, María Elena, me suplicó. Y por primera vez en mi vida vi a mi hermano mayor rogando. Solo necesito un préstamo pequeño. Te lo pagaré con intereses. Lo miré por un largo momento. Ese hombre que me había echado de mi hogar, que me había tratado como si fuera invisible, que había puesto el dinero por encima del amor fraterno, ahora estaba ahí con la mano extendida, esperando que yo fuera su salvación. Roberto, le dije con una sonrisa triste, cuando yo necesité ayuda, cuando te supliqué que me dieras más tiempo, cuando te recordé todos los años que dediqué a mamá. ¿Qué me dijiste? Él bajó la mirada. Me dijiste que los negocios son negocios. Me dijiste que ya era hora de que me hiciera responsable de mi propia vida. Pues bien, hermano. Ahora es tu turno de hacerte responsable de la tuya. María Elena, por favor. La respuesta es no, Roberto. Y no es por venganza. Es porque he aprendido que el amor no se puede comprar y la familia real no se basa en el dinero, sino en el cariño y la lealtad. Tú tuviste tu oportunidad de ser mi hermano cuando yo lo necesitaba. Y elegiste ser un extraño. Roberto se fue ese día cabizbajo y yo me quedé ahí parada entre las flores del mercado, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había actuado con la dignidad que mamá me había enseñado.
2 días después fue el turno de Carlos. Él fue más directo, más agresivo, más parecido a como realmente era. Así que, ¿ahora te crees la gran señora? Me gritó cuando llegó a la librería. ¿Te crees mejor que nosotros porque una tía loca te dejó dinero? Carlos, le respondí sin alterarme. No me creo mejor que nadie, solo me creo merecedora del respeto que ustedes nunca me dieron. Ese dinero debería ser de los tres, siguió gritando. Somos hermanos, tenemos los mismos derechos. ¿Los mismos derechos? Le pregunté, levantándome de mi escritorio. ¿Tuviste los mismos deberes cuando mamá estaba enferma? ¿Tuviste la misma responsabilidad cuando ella necesitaba cuidados las 24 horas del día? ¿Gastaste los mismos ahorros en sus medicinas? Eso es diferente, ¿no? Carlos, eso es exactamente lo mismo. La tía Rosa investigó nuestras vidas y decidió que yo merecía más porque di más. Es así de simple. Carlos se acercó a mi escritorio con el rostro rojo de rabia. Vamos a impugnar ese testamento, me amenazó. Vamos a contratar el mejor abogado y hazlo. Le dije con tranquilidad. Gasta lo que te queda de dinero en abogados. Pelea contra un testamento que fue hecho por una mujer en pleno uso de sus facultades. Que contrató investigadores profesionales, que tomó decisiones informadas. Ve si puedes ganar. Esto no va a quedar así. Tienes razón, Carlos. No va a quedar así. Va a quedar peor para ti si sigues por ese camino. Su fue dando un portazo, pero yo sabía que no tenía poder real para hacerme daño. El testamento de la tía Rosa era sólido como una roca. Y don Eduardo me había asegurado que cualquier impugnación sería inútil. Los meses siguientes fueron de transformación completa. No solo había cambiado mi situación económica, sino que había cambiado mi forma de verme a mí misma. Ya no era la mujer víctima que había sido abandonada por su familia, sino una mujer fuerte que había sobrevivido a la traición y había encontrado su propio camino. La librería se expandió y se convirtió en el centro cultural más importante del pueblo. Creamos programas de alfabetización para adultos, talleres de escritura para jóvenes, un club de lectura para señoras mayores y hasta una pequeña editorial para autores locals. Yo me convertí en una empresaria respetada, en una benefactora de varias causas sociales. En una mujer que había demostrado que se puede salir adelante sin importar la edad ni las circunstancias. Pero lo más importante que había ganado no era el dinero, sino la paz interior. Había aprendido que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Doña Patricia, Doña Carmen, Don Eduardo y muchas otras personas que había conocido en mi nuevo camino se habían convertido en mi familia real. 1 año después de recibir la herencia, decidí hacer algo que había estado planeando desde el principio. Organicé una gran fiesta en el jardín de mi nueva casa para celebrar lo que yo llamé mi segundo nacimiento. Invité a todas las personas que habían sido parte de mi nueva vida. Mis empleados de la librería, las señoras del club de lectura, las familias que habían sido beneficiadas por nuestros programas sociales, Doña Carmen, Doña Patricia, Don Eduardo. Era una tarde hermosa de primavera, el jardín estaba lleno de las rosas que yo misma había plantado, había música suave, comida deliciosa, y el ambiente estaba lleno de amor y gratitud. Durante la fiesta, me acerqué al micrófono que habíamos instalado para dar un pequeño discurso. Queridos amigos, comencé, hace 2 años, yo era una mujer que había perdido todo, mi casa, mi seguridad, mi confianza en la familia. Creí que mi vida había terminado a los 52 años. La gente me escuchaba en silencio. Muchos conocían mi historia, pero hoy estoy aquí para decirles que a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Necesitaba que me quitaran la familia falsa para encontrar la familia verdadera. Necesitaba tocar fondo para descubrir lo fuerte que realmente soy. Los aplausos comenzaron, pero yo levanté la mano para continuar. La justicia divina existe, queridos amigos. No siempre llega cuando nosotros queremos, ni como nosotros esperamos, pero siempre llega. Y cuando llega, no es para que nos vengemos, sino para que nos levantemos más altos de lo que jamás imaginamos. En ese momento, vi por la ventana de mi jardín que Roberto y Carlos estaban parados del otro lado de la cerca, mirando la fiesta. Se veían tristes, derrotados. Arrepentidos tal vez, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. Hoy brindo, continué, levantando mi copa, por todas las mujeres que han sido traicionadas por quienes debían protegerlas, por todas las que han sido abandonadas cuando más necesitaban amor, por todas las que creen que sus vidas han terminado cuando en realidad apenas están por comenzar. Toda la gente levantó sus copas conmigo. Brindo por los segundos comienzos, por las oportunidades inesperadas, por la gente buena que llega a nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Y brindo por ustedes, mi verdadera familia, la que elegí y la que me eligió a mí.
El aplauso fue ensordecedor y yo sentí que mamá estaba ahí conmigo, orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi jardín. Viendo las estrellas, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella tarde terrible cuando mis hermanos me echaron a la calle. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en la cantidad de dinero que tienes, sino en la cantidad de amor que das y recibes. Había aprendido que la familia real no es la que te toca por casualidad, sino la que construyes con decisiones conscientes y cariño mutuo. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que una mujer puede reinventarse a cualquier edad, que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar si tú no se lo permites. Y sobre todo, había aprendido que la justicia divina existe, pero no para castigar a los malvados, sino para premiar a los que actúan con amor, para levantar a los que han sido derribados injustamente, para demostrar que, en este mundo, todavía hay esperanza para los corazones nobles. Hoy, 3 años después de aquella tarde terrible, puedo decir que soy completamente feliz. Tengo un negocio próspero, una casa hermosa, amigos verdaderos. Y la satisfacción de saber que estoy ayudando a mejorar la vida de muchas personas. Roberto y Carlos siguen viviendo en el pueblo, pero ahora somos como extraños que se cruzan en la calle. Ellos perdieron mucho más que dinero cuando decidieron traicionarme, perdieron a una hermana que los había amado incondicionalmente, perdieron el respeto del pueblo. Perdieron la oportunidad de ser parte de mi nueva vida próspera y feliz. A veces los veo en la distancia y me da tristeza, no por mí, sino por ellos, porque sé que algún día se darán cuenta de lo que perdieron, y para entonces será demasiado tarde. Pero yo ya no guardo rencor. He aprendido que el rencor es como un veneno que uno se toma esperando que enferme al otro. La mejor venganza es vivir bien, ser feliz, demostrar que uno puede salir adelante sin la gente tóxica. Incluso cuando esa gente tóxica comparte nuestra sangre. Mi historia es la prueba de que Dios nunca nos abandona, aunque a veces sintamos que estamos completamente solos. Cuando mis hermanos me dejaron en la calle, Él ya tenía preparado para mí un camino mejor. Cuando pensé que mi vida había terminado, Él ya sabía que apenas estaba comenzando la mejor parte. Por eso les digo a todas las mujeres que me escuchan, nunca se rindan. No importa cuán oscuro parezca el túnel. No importa cuánta gente las traicione, no importa cuántas veces las derriben. Siempre hay una mañana nueva esperándolas, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre hay gente buena esperando para ser parte de su nueva historia. Yo soy María Elena, la mujer que fue traicionada por sus hermanos pero que encontró una familia mejor, la mujer que perdió una casa pero ganó un hogar verdadero. La mujer que tocó fondo pero se levantó más alto que nunca. Y si yo pude hacerlo a los 52 años, sin dinero, sin apoyo, sin esperanza aparente, cualquier mujer puede hacerlo. Porque todas llevamos dentro la misma fuerza que me ayudó a mí, el poder del amor propio, la capacidad de reconstruirse. La fe en que la justicia divina siempre llega para quienes actúan con noble corazón. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y esta es mi promesa para todas ustedes, que no importa cuán perdidas se sientan hoy, mañana puede ser el primer día de la vida que realmente merecen vivir. Gracias por escucharme, y recuerden, cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana más grande de la que jamás soñamos atravesar.